Diferencia entre la función lineal y lineal afín. Bueno, para determinar la diferencia entre una función lineal y una función lineal afín, vamos con un ejemplo, ¿no? Comencemos entonces. Primero, una función lineal afín, siempre y cuando se grafica, pasa por el origen de coordenadas. Y ya sabemos que el origen de coordenadas es este punto, ¿verdad? El origen de coordenadas es el punto 0.0, ¿no? Entonces, cuando nuestro gráfico, que es una línea obviamente, porque es una función lineal, pasa por el origen, entonces a esta se le conoce como función lineal. Y su fórmula, o también, mejor dicho, su nombre, el nombre de esta función sería f de x es igual a mx. Entonces, cuando yo veo también este nombre, puedo determinar que esta es una función lineal y que su origen, o mejor dicho, que esta pasa por el origen de coordenadas. Si quiero dar un detalle más, voy a hablar de la función lineal afín para que notemos lo siguiente. Una función lineal afín, a diferencia de la función lineal, es aquella que cuando pasa por el eje Y, no pasa por el origen de coordenadas, sino por otro punto, ¿no? Interseca al eje Y por otro punto. Ya esta fórmula, la fórmula de la función lineal afín sería así, ¿no? F de x es igual a mx más b. Y ahora notemos lo siguiente, y esto es importantísimo. Esta b de aquí, que estoy remarcando ahora, es este punto de aquí. Entonces, recordemos que la b también es el intercepto, ¿no? Es el intercepto. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? Que una función lineal afín, su intercepto siempre pasa no por el origen, sino por otra parte, ¿no? En este caso, aquí. Ahora, lo que quería comentar es lo siguiente. Entonces, si yo veo aquí, esta fórmula dice f de x es igual a mx más b. O sea, en otras palabras, cuando la función tiene intercepto, es decir, tiene esta b, yo digo que es una función lineal afín. O sea, yo no necesito ver la función o el gráfico para saber cómo es el gráfico. Si yo no veo el gráfico, pero veo que aquí hay una b, entonces yo sé automáticamente que la línea no pasa por el origen de coordenadas. Igual en este caso. Si yo no veo el gráfico y solo veo esto, voy a decir que como no tiene intercepto, porque yo no veo el intercepto, ¿verdad? Solo dice mx, no dice mx más b, entonces este gráfico pasa por el origen de coordenadas. Ahora recordemos que la definición de intercepto es el punto por donde corta con el eje Y, ¿no? El punto por donde corta con el eje Y. Entonces yo preguntaría lo siguiente aquí, ¿no? Me preguntaría lo siguiente. ¿Será que f de x es igual a mx no tiene intercepto? Bueno, sí tiene, ¿no? Pero su intercepto sería 0, ¿verdad? Porque pasa por 0. Pasa por 0. Y como es 0, pues no tiene ningún sentido ponerlo. Entonces por eso solo se queda en mx. Y bueno, creo que eso sería lo más importante para diferenciar ambos.